Ya, de nuevo. Ya, estaba diciendo que cuando nosotros entramos a esta tabla de la 1508, tenemos que entrar con los metros cuadrados a explorar, ¿ya? No cuenta solamente la construcción, porque recuerden que la construcción son tabique y paredes, ¿ya? Así que no es solo esto, es toda el área a intervenir. O sea, aquí nosotros vamos a intervenir con pavimentos, por tanto, tenemos que ir a buscar las características para diseñar los pavimentos, ¿ya? Si fuera de esta área de intervención hay 30 hectáreas más, nosotros nos quedamos solamente con este pedazo, porque este es el pedazo a intervenir. Ese es el concepto que tienen que tener claro. Ahora, aquí. Vimos la 1508 y dijimos aquí hay que hacer 5 calicatas. ¿Dónde hacemos las 5 calicatas? Aquí a ustedes, ¿dónde se les ocurre? Por favor, interactúen. Deben quedar como en un área como que abarquen todo el terreno, ¿no? Pero ahí serían como por fuera de la estructura, por dentro igual se puede, según yo no se puede, ¿o no? O Depende, considerando que no está todavía. depende. Por lo general, sí vamos a meternos a caracterizar lo que está debajo de la estructura. De hecho, es lo que más nos interesa, ¿ya? Lo que sí, vamos a tener cuidado de no hacer esto, Ah, claro. de La idea es poner que no 3 quede calicatas oculto. juntas, no. La idea es remover el suelo lo menos posible. Idealmente, tenemos que saber qué va a haber aquí. Si, por ejemplo, aquí va a haber algo que es muy pesado y le metemos la calicata justo debajo, después vamos a tener problemas en ese punto. Nos podemos correr un poco, ¿ya? Y que podemos jugar con estas ubicaciones. Aquí, no lo mencioné, pero está la estructura, está el edificio, están los pavimentos y hay un edificio de bodegas, ¿ya? Entonces aquí uno tiene que ir viendo dónde quiere poner estas calicatas. Por lo general, el mandante va a poner requisitos. En este caso en particular, el mandante dijo, hazme una calicata en el sector de bodegas, hazme 2 calicatas en el sector de el edificio y distribuye el otro par en pavimento. Entonces así estaría casi listo. ¿Cuál es el problema? Que aquí si se fijan, como era un estacionamiento, tiene pavimento y la retroexcavadora no rompe el pavimento. Además, aquí estamos en una loma. Significa que de aquí, será de aquí, todo esto está en una loma, que era aproximadamente de 3 metros. El problema con eso es que nosotros hacemos una calicata aquí y no va a caracterizar nada. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar al nivel de esta calicata de acá. Si se ven, se va a fundar a esa cota. Y esa cota, respecto a acá, genera un desnivel como de 3 metros. Entonces, si nosotros hacemos una calicata arriba, no vamos a llegar al sello de fundación, ni por si acaso. Entonces, ahí es donde hay que empezar a jugar con estas calicatas. Quiere decir que esto hay que correrlo para acá, que hay que correrlo para adelante, que aquí adelante había pavimento, pues la corremos para acá, y al final nos queda un dibujo. Al final el dibujo que quedó fue este. Esto fue aquí, esta calicata se hizo acá, esta calicata se hizo aquí arriba, y de todas formas metimos una calicata acá arriba. Así fue el dibujo de calicatas que quedó. ¿Y por qué lo hicimos así? La primera calicata queda justo al borde del pavimento. Esto está más o menos por acá. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer una calicata por fuera del pavimento. Luego vamos a hacer una más atrás para la bodega. Esta de aquí, si bien no vamos a caracterizar el sello fundación, sí vamos a caracterizar el relleno que hay que remover. Porque esto es una loma y hay que dejar todo a la misma cota. Entonces hay que removerlo. Lo que les decía en la ayudantía.
hay que caracterizar algunos suelos, aun cuando tengamos evidencia de que los vayamos a remover. En este caso, casi de trámite hacemos la calicata aquí. Esta la hacemos a la bajada de la lomita y la hacemos justo al lado del sondaje. De ahí les voy a explicar por qué. Y acá hacemos la calicata de pavimento. Y así es como dejamos el tema de las calicatas. Ahora, habíamos dicho que teníamos suelo granular. ¿Qué hay que hacer para el suelo granular? Vamos a verlo aquí. Ensayos. Tenemos que hacer clasificación completa. Y ahí es donde uno va empezando, perdón, va empezando a notar y ahí va empezando a definir la exploración. Va a ser una clasificación completa que va a incluir granulometría y límites de consistencia, además de la clasificación. Va a contener densidad. Sí o sí tenemos que ir a buscar la densidad. ¿Y dónde la buscamos? En las calicatas. Estas calicatas se supone que llegan hasta 3 metros y nosotros podemos decir que al 1,5 metros la calicata para excavar, perdón, la retro para excavar, metemos al laboratorista, tomamos densidades y luego salimos. Y luego terminamos hasta los 3 metros. ¿Ya? Contenido orgánico cuando corresponda. Contenido orgánico, ¿aplica para las arenas? No, creo que no. No, el contenido orgánico aplica para los finos. Así que este no se hace. Densidad in situ o peso unitario natural. Que este es como, estos dos son lo mismo. La diferencia es que este puede ser remoldeado, puede ser máximo, puede ser mínimo, y esto es lo que está efectivamente ahí en el terreno. Y el contenido humedad natural, lo mismo. Todos van de la mano. Por lo general, cuando se hace una densidad in situ, se utiliza el método del cono o densímetro nuclear. Densímetro nuclear es más rápido y arroja densidad seca, densidad húmeda y humedad del terreno. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros vamos a decir aquí que tenemos que hacer densidad, densidad, densidad y densidad. Después les voy a dar el plan final de exploraciones para que lo tengan. Pero vamos a una. En arena, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que hacer compacidad o resistencia al corte. ¿Cómo hacemos resistencia al corte? Ah, no, espérense. ¿Han tenido la clase de resistencia al corte? Uh, No estoy seguro. Creo que es que tuvimos una clase, pero no entendí nada de esa clase. Tengo que verla de nuevo, porque después como que fue todas las presentaciones y se me olvidó todo el tema ya que había hablado. Morculum. No, no lo han visto. Creo que Yo la no. verdad no recuerdo, pero puede ser que no. Ya, no importa. Ya, bueno. Para ver el tema de las fundaciones, tienen que ir a buscar la resistencia al corte de las arenas. Y aquí no me puedo extender mucho, se supone que es la parte más importante, pero si no han visto resistencia al corte, pues no se puede. Y bueno, para el tema de los suelos singulares, tenemos varios tipos de suelos singulares, pero el que nos interesa aquí son estos, son las arenas licuables. Que dado que podemos tener arena aquí en la... Aquí nosotros decimos podemos tener arenas, y esas arenas pueden estar sueltas, por tanto pueden ser arenas licuables. ¿Qué hay que hacer? Hay que meter una máquina de sondaje y hacer un sondaje hasta los 30 metros. ¿Para qué? Para determinar la resistencia SPT que tiene la arena y a partir de eso estimar potencial de licuación. ¿Ya? Ya nos vamos metiendo para la 433. Nosotros aquí habíamos dicho que tenemos que hacer densidad. Habíamos dicho que hay que hacer todos estos ensayos para las calicatas. ¿Ya?
¿Qué más tenía que hacer? Resistencia al corte para las arenas. Y para el caso de pavimentos, hay que hacer CDR y Proctor. Eso te lo pone la norma. Entonces, en estas calicatas, nosotros vamos a extraer muestras en donde se vaya a fundar el pavimento y le hacemos CDR y Proctor. ¿Para qué? Para estimar, mediante CDR, la capacidad del suelo para el pavimento y mediante Proctor, la densidad a la cual se tiene que compactar el suelo para efectos de pavimento. Y con eso tendríamos una batería de ensayos, que insisto, se las voy a mandar después, tallada, para no perder tiempo escribiendo, sobre cómo caracterizar esto. Eso por una parte, desde la 1508. Entonces, con 1508 lo que hacemos es definir las calicatas y los ensayos que hay que hacerle a cada uno de estos, de los estratos que vayamos encontrando. ¿Ya? Esa es la idea clara. ¿Dónde está el chat? NSH 1508 establece exploraciones superficiales y los ensayos que hay que hacer a los estratos encontrados. ¿Ya? Eso es lo que establece la 1508. La cantidad depende del presupuesto, pero por lo general nos vamos con caracterizar un estrato. Si por ejemplo en cada uno de estas calicatas me salen 3 estratos, yo no voy a ir a hacer clasificaciones completas para 5 calicatas. Voy a hacer clasificación completa para el estrato. Entonces, si aquí yo encuentro 1, entonces, control de... verdecito y este redondo. Azulito. Este rojito. Ya. No es que yo tenga que hacer 1, 2, 3, 4, 5 clasificaciones completas porque hice 5 calicatas. Si es que en las 5 calicatas encuentro los mismos 3 estratos, yo voy a clasificar 1, 2, 3. Voy a hacer 3 clasificaciones. Ahora, si esto pasa aquí, control C, control V, y esto lo movemos hacia acá. Si esto lo movemos hacia acá, y este segundo estrato, en vez de ser rojo, llega a ser, por ejemplo, verde, nosotros encontramos en terreno 4 estratos. Tenemos que hacer una clasificación, 2, 3, 4. Porque encontramos 4 tipos de suelo diferentes. Y así lo vamos adaptando a lo que vayamos teniendo. También podemos decir que, por ejemplo, esto lo vamos a remover porque es una capa vegetal. Entonces, si estamos totalmente seguros que lo vamos a remover, y es una capa vegetal o es un suelo que es muy malo, nosotros podemos ahorrarnos esta caracterización. Porque el suelo es irregular, porque es malo, porque es muy deformable, por el motivo que sea. Lo podemos justificar. Entonces, en ese caso, tendríamos solamente 3 estratos que explorar, que clasificar. ¿Se entiende esa parte? Sí, yo al menos lo entendí. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, eso con el tema de la 1508. Nos pasamos a la 433 y la clave de la 433 es irse a esta. Tenemos B sub S, RQD, Q sub U, N sub 1 y S sub U. ¿Todos tienen súper claro qué es cada uno de esos parámetros? Si alguien no lo tiene claro, le explico. Yo al menos no los recuerdo muy bien, creo. Ya. Nosotros podemos encontrar varios tipos de suelo. Podemos encontrar roca o suelos muy cementados. Y así con todos estos. La gracia de esta clasificación de suelos es que agrupa varios tipos de suelos que se comportan de forma similar. El criterio para decir si dos suelos se comportan de forma similar o no
son estos ensayos. El V sub S30 es el parámetro de velocidad de onda de corte en los 30 metros superficiales. ¿Ya? Ponemos un par de geófonos en superficie, medimos ondas superficiales, estimamos el perfil de velocidad en profundidad y vamos a obtener una velocidad promedio en los primeros 30 metros. Ese es el V sub S. El RQD es un ensayo que aplica solo para las rocas y que se llama Rock Quality Designation. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una roca, la forma que tenemos para ver qué tan buena es esa roca es el RQD. Luego, con suelos cementados, tenemos el Q sub U, que son suelos en los que podemos sacar una muestra, podemos sacar una muestra inalterada para hacer un ensayo de compresión inconfinada. Este es el resultado del inconfinado. Es tan sencillo como eso. Y esta restricción es que básicamente te digo, no te puedes deformar hasta el infinito, solamente te puedes deformar hasta el 2%. Y si antes del 2% tuviste esta resistencia, entonces clasificas como A. El N sub 1 es el resultado del ensayo SPT, que se hace cuando se tiene un sondaje. Todos tienen claro cuál es el SPT y cuál es el sondaje, ¿cierto? Sí, lo tienen claro. Yo sí, pero yo fui de esa presentación, así que no sé si el resto también entendió o no. A ver, veamos. Esa parte es súper importante. El sondaje. El sondaje es poner esta máquina en terreno y esta máquina que rote. ¿Ya? Hace girar los tubos y los tubos en el suelo hasta los 30 metros. El SPT es el ensayo de aprovechar esta perforación y dejar caer una masa de 67,5 kilos y que la cuestión golpee así, pa, 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 pa. De tal forma que avance 45 centímetros. Ahí hacemos una interpretación de ese resultado, vamos midiendo cada 15 centímetros, y ese va a ser nuestro número de golpes en sub 1. Básicamente, ¿cuántos golpes me demoro en enterrar esta cosa a 15 centímetros? Perdón, 45 centímetros. Entonces ahí nosotros nos va a dar un resultado y vamos a tener el N sub 1. ¿Ya? Y luego tenemos el S sub U, que es la resistencia no drenada del suelo. El problema con esto es que nosotros no podemos hacer un inconfinado. Perdón, al revés. Problema con los suelos blandos. No podemos hacer inconfinado porque la probeta no se mantiene por sí misma en confinamiento. Entonces, nos ponemos a hacer un S sub U, que por lo general, en suelos blandos, se obtiene con un ensayo triaxial. Entonces, nosotros tenemos estos 5 ensayos para decir qué tan similar son varios tipos de suelo entre sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo obtenemos esto? ¿Cómo obtenemos la clasificación sísmica? Tenemos aquí tenemos esto. ¿Cómo obtenemos de este edificio o de este terreno la clasificación sísmica? Veamos. V sub S, ¿lo podemos hacer? Sí, siempre. Es prácticamente obligatorio hacerlo. Por tanto, nosotros tenemos que tomar geofísica y medir esto. ¿Cuál es la forma más sencilla de medirlo? Con ensayo Revit. ¿Ya? También hay MassW, SATW, SPAT, pero todos comparten la esencia, que son dos líneas perpendiculares. Déjenme revisar qué dan. Aquí está. Y esto le vamos a poner verde. Son dos líneas perpendiculares en las que ubicamos geófonos y medimos la vibración ambiental. En palabras cortas, eso es. Entonces nosotros tenemos que ubicar dos líneas en este terreno, dos líneas rectas, de tal forma que podamos medir ese parámetro. Ahí, si quieren, después me piden videos del ensayo REMI o del MassW, y ahí se los mando. Pero básicamente es eso. Ahora, esto, ¿cómo lo ubicamos? Tenemos dos líneas paralelas
que la podemos ubicar en cualquier parte del terreno. Incluso las podríamos tener diagonales. Pero ahí, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Hacemos diagonal o no hacemos diagonal? Es un poco más complicado, ¿no? Por el tema de la estructura y eso. Esto, la estructura, está no está. Con el Cefam podríamos tener problemas, pero, Ya. pero como es estacionamiento esta parte, la verdad es que no hay mucho drama. Si quisiéramos Claro. podríamos hacerla perpendicular. Ya, vamos a dejar en stand-by este tema de las líneas. Voy a explicar el resto de la clasificación siguiente. Vamos a ir a RQD. ¿Será necesario hacer un RQD? Y la respuesta la vamos a encontrar en la geología. ¿Tenemos posibilidad de encontrar roca en esta cuestión? Antes de los 30 metros. ¿Esté predominante en los 30 metros superficiales? A priori no lo sabemos, pero a partir de la geología vemos que pueden existir rocas, pero que no están tan cerca del punto, no están bajo el punto. Entonces nosotros podemos decir ahí, ¿sabéis que no es necesario hacer un RQD? No es necesario tenerlo en cuenta. Pero si es que ya vamos a encontrar roca, lo vamos a necesitar sí o sí. Como el punto está sobre el depósito Q1G1, vamos a encontrar predominantemente granular. Por tanto, nosotros podemos decir que el RQD no lo vamos a necesitar. El Q sub U pasa algo similar. Si bien tenemos, ¿cómo es que se llama? Tenemos un suelo que puede clasificar, ¿cómo se llama? Como ABC. El problema que tenemos con las arenas es que se desconfinan fácil y se alteran fácil. Por tanto, no podemos hacer un inconfinado. Nos va a costar mucho. Lo mismo pasa con el S sub U, que se obtiene desde un triaxial. Nos va a costar mucho obtener la muestra porque va a ser una arena. Y lo más probable es que tengamos que hacerla remoldeada. Entonces, lo que nosotros vamos a optar va a ser siempre, o por lo general, irnos por el N sub 1. Por tanto, para clasificar sísmicamente el terreno, vamos a usar D sub S y N sub 1. Y no me voy a dar muchas vueltas más. Ya está la respuesta. ¿Dónde vamos a ubicar esto? Si aquí si se fijan en proporción, el sondaje está por acá. Déjenme revisar aquí. Rojo. A ver, hierro. Rojo. El sondaje está por aquí. Y eso nos va a dar... ¿Y por qué está por aquí? Porque aquí está, agarra casi medio la estructura. No lo puedo correr más allá. No lo puedo correr más allá porque hay una ladera. Entonces, me corro lo más que se pueda y lo dejo ahí. Y ahí quedó el sondaje. ¿Y estas líneas qué van a hacer? Las vamos a poner así. Esta, como es corta, la vamos a poner para que agarre el edificio y esté lo más cerca del sondaje posible. Y esta otra línea, dado que acá tenemos 3 calicatas, un sondaje y el perfil, nos vamos a ir a compensar la falta de información que tenemos de este lado. Entonces la dejamos acá. Y esa es la forma en la cual nosotros, con este esquemita, tenemos la resistencia del suelo, la deformación del suelo, la clasificación y la clasificación sísmica. Haciendo 5 calicatas, los ensayos que correspondan, un sondaje y un par de perfiles B sub S. Ustedes van con esto lo esquematizan y le dicen al mandante, esto es lo que yo propongo para explorar el... Creo que no. ¿Se entendió al menos? Ya, el resultado del B sub S en este proyecto fue... Vamos a ver, aquí está. Voy a mostrar esto. El resultado del B sub S fue 330. Más o menos la velocidad de corte promedio tenía una velocidad de 330 metros por segundo.
Según eso, ¿en qué suelo clasificamos? D. Clasificamos en D. Y el número de golpes estaba en torno a 30. Entre 30 y 40. Según eso, ¿qué tipo de suelo es? D debería ser. D. Entonces, la clasificación sísmica de este sitio, que les muestro aquí, es D. Una consulta ahí, Guti. Ujú. En la clasificación de la tabla se supone que deberían cumplir todos esos parámetros, ¿cierto? Para cada tipo de suelo. Ujú. Ah, ya. Exacto. Y si hay alguna disconformidad, te quedas con el más desfavorable. Ya, Eso, perfecto. eso es lo que dice la norma. Tiene que ser así. Entonces, por ejemplo, si el SU ahí hubiese dado, digo, ya, lo hicieron y da menor a 0,05, aunque los otros dos diera como suelo D, igual me voy a leer. Exacto. Ya. Entonces, Aquí hay una consideración que hay que tener. Que esto me dice que aquí me dice qué es lo que necesita para hacer suelo D, pero no dice qué es lo que necesita para hacer suelo F. O sea, yo podría, según el B sub S y el N sub 1, tener un suelo tipo D, pero, dado que no exploré bien, podría tener un suelo F. ¿Y eso cómo se resuelve? Haciendo los estudios necesarios para descartar que es un suelo tipo F. En este caso, como les dije al principio, como tiene arenas, puede haber un potencial de licuación. Así que, ¿qué es lo que hago yo? Hago los ensayos necesarios para determinar el potencial de licuación y digo, este suelo no licúa. Dado que no licúa, puedo clasificarlo como D. Pero, si licuase, tendría que clasificarlo como suelo F. ¿Se entiende esa parte? No entiendo. en los suelos especiales son todos los que dice la 1508, ¿no? Que sale como con mucho material orgánico, cosas así. Vamos Sale a como revisar. ciertos casos. O arcilla expansiva, creo que también. Aquí está. Pero, ¿esos son los que hay que considerar? Exacto. Arena licuable, limes colapsable, suelo expansivo, suelo alofánico, salino, residuales, antrópico, todo eso. O sea, nosotros tenemos que tomar esta lista y decir, esto no es un limo, no es una arena licuable, no es un limo colapsable, no es expansivo, no es alofánico, no es suelo salino, no es residual y no es antrópico. Si que no es nada de eso, entonces me puedo ir a clasificarlo como... Eso. No, eso no. ¿Hay alguna duda? ¿Cualquier duda? Me la hacen llegar. Ya. ¿Todo claro por ahora? Ya, si les pasan ¿cómo es que se llama? Una cosa así. ¿Serían capaces de proponer la exploración geotécnica? Parece que no. A priori no lo sé, pero con lo de ahora ya yo creo que me quedó un poquito más claro, al menos un poco más el paso a paso de cómo se debería hacer. La idea es que tomen esto y vayan preguntándose, para una casa, ¿qué necesito? Y ahí van anotando con la 1508 al lado, van anotando qué es lo que necesitan. Y luego, para un edificio. Y luego, para un centro de salud. Y así van poniéndose varios casos. Y luego eso lo revisan con alguien que ya sepa más o menos cómo proponer cosas. Y así ustedes van a ir puliendo su forma de proponer estas cosas, porque esto es pura práctica. Entonces, únicamente que alguien venga, te corrija lo que estáis haciendo y te diga por qué está mal y por qué estáis bien.
Así que eso. Claro. Aquí no hay como una norma para proponer 5 ensayos por estrato o lo que sea. Es todo criterio, literalmente. Sí, de hecho la norma dice como tienen que hacer esto y también va a ser criterio el que hace el informe, así, como que todo el rato te remarca eso, de que depende del criterio del que está a cargo. Exacto. Así que nada, eso. Cualquier duda me la hacen llegar. Yo trataré de explicarlo con más calma, porque expliqué súper rápido, lo tengo claro, pero es harta información. No es algo que se explique en 1 hora y media. Se necesita más tiempo. Yo traté de hacerlo lo mejor que pude y cualquier cosa me la dicen nomás. Ok, Willy, gracias. Si no hay más dudas, están en libertad de acción. Chau. Chau. Gracias, Guri. Chao. De naipe. Chao. Chaito. Y cerramos.